el estómago 2 litros por día, el jugo pancreático biliar 3 litros por día. Sin embargo, la absorción, fíjense que es muy poca la absorción. Tenemos intestino delgado 1.5 y acá empieza a aumentar 8,2 litros por día. El colon no tiene secreción, pero sí tiene absorción. Lo que el balance, lo que tenemos en la ingesta de la dieta, 1.5 litros por día, entonces se secretan 9,5 litros por día y se absorbe 9,2 litros por día, pérdidas por ese 0,3. Es para que podamos tener dimensión de la cantidad de secreción que tenemos diariamente por el sistema digestivo. Entonces, las glándulas exócrinas tienen una secuencia de excreción que está relacionada con el acino pancreático, el acino, donde hay una secreción proteica, y el ducto, donde siempre la secreción es hidroelectrolítica. Este esquema es igual para todas las glándulas, ¿sí? Bien. Entonces, no está en el tema de hoy, pero puede pasar que ustedes, digamos, está en el objetivo de la cátedra, en lo que son los objetivos de estudio. Entonces yo ahora les voy a mostrar una glándula salival para que vayan viendo que se va repitiendo en todo lo que son los acinos ese mismo esquema. Entonces tenemos en el acino la secreción primaria rica en proteínas, en este caso como es salival es amilasa, tiene casi la secreción es isotónica en general, que tiene sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, similar al plasma, por eso decimos isotónico, y en los ductos secretores tiene modificación del contenido iónico, por eso se llama hidroelectrolítica, ¿sí? Y acá tiene bicarbonato, como siempre, y potasio. Este es el esquema que se repite en todas las glándulas, y para acá tenemos en saliva que a medida que aumenta el flujo de saliva y el volumen de saliva, aumenta la secreción de sodio, la de bicarbonato es bastante constante, y aumenta la secreción de cloro a medida que vamos avanzando. Flujo de saliva, mililitros por minuto, a medida que va aumentando la secreción, por ejemplo, cuando estamos comiendo, que aumenta la secreción de saliva. ¿Se entiende? Sí, profe. Está bien. Coméntenme porque así no estoy tan perdida con ustedes. Bien, acá tenemos la célula parietal, otra célula con secreción. Esta es mucho más compleja, ¿sí? Pero por lo menos vamos a ver la célula parietal, que si ustedes vieron digestión van a ver que es la que secreta el ácido clorhídrico, ¿sí? Y tiene también en lo que es el bicarbonato, en lo que es la superficie para cuidar el epitelio. Pero la célula parietal es la que produce ácido clorhídrico, entonces produce el protón, que lo pueden ver acá, el cloruro, produce potasio también, es decir, no es que produce, sino que secreta, vamos a decir la palabra correcta, secreta, y el sodio que va disminuyendo. Bien, acá tenemos lo que es la secreción por parte del estómago, ¿sí? Entonces tenemos varias células, yo le decía que no era una nada más, sino que son varias las células, tenemos células mucosas del cuello, células parietales, células enterocromafines, células principales, células D y células G. ¿Por qué? Porque no tenemos una secreción de tipo endocrino, ¿sí? ¿Qué era de tipo endocrino? Y de tipo exócrino, ¿bien? ¿Qué quería decir endocrino? El producto es derivado de la sangre, en tanto el otro es una luz externa. El endocrino es el derivado de la sangre. Marcela, callar, por favor, Marcelo. Perdonen. Todo el mundo tiene un perro en Chacoco. Bueno, ese producto endocrino es un producto que son hormonas o mediadores, ¿sí? Entonces eso es lo que es la secreción endocrina de cualquier tejido. Y la secreción exócrina, como vos decías muy bien, no me acuerdo quién, digamos, no sé quién, cómo es tu nombre, pero sí secreta, digamos, hacia el exterior, ¿sí? Bien, es diferente. Bien, entonces, por ejemplo, el estímulo que libera, acá tenemos sustancia secretada, moco, bicarbonato, esto es secreción exócrina. Ácido clorhídrico es exócrino. Factor intrínseco ya tiene que ver, también es, digamos, ya tiene más que ver con otra cosa, como el histamina, el pepsinógeno, la lipasa gástrica. Eso, pepsinógeno y lipasa gástrica sí es exócrino.
somatostatina es endocrino y gastrina es endocrino, ¿sí? Porque es un mediador químico para que las células que están en la adyacencia sepan lo que tienen que hacer. Las células se comunican, no hablan entre sí, sino que se mandan mensajes. Esa es una comunicación endocrina. ¿Vieron algo de endocrinología o todavía nada? Voy a asumir entonces que no han visto mecanismos cortos, largos, ultracortos, todavía no. Algo quizás en bioquímica o no. Sí, en la primera unidad cuando se habla de retroalimentación negativa y positiva, generalmente se habla de circuitos ultracortos, cortos, y da generalmente el ejemplo de la liberación de insulina. Claro. Después, perdón, sí, y el inicio final, lo único que se vio fue relacionado a la insulina con el índice glucémico, pero se mencionó solamente la hormona. Bueno, los mensajeros químicos se dan en las primeras clases. Es momento de revisarlo, chicos, esto, ¿sí? Tienen que revisar los mensajeros químicos porque las células se comunican y los órganos se comunican entre sí por mensajeros químicos, no charlan. Ellos se entienden por la liberación de estos mensajeros que tienen receptores en los diferentes células para que la célula sepa lo que tiene que hacer. Entonces, acá tenemos un estímulo que libera secreción tónica, aumenta con irritación, y la función, por ejemplo, del moco y del bicarbonato en la célula de la mucosa del cuello, lo que hace es amortiguar el ácido gástrico, prevenir el daño epitelial, para proteger a todo lo que es las células, porque si no, hubiera digestión de las células ahí. Entonces, lo que es la secreción exócrina, que es hacia afuera o hacia la luz, y que tiene que ver con la función, la diferenciamos con la secreción endocrina, que tiene que ver con la regulación y la conversación entre células u órganos. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos al páncreas. Vamos a empezar por lo que estaba, la primera parte que estaba en el trabajo práctico. El páncreas tiene entonces el páncreas endocrino, que esto que hablaba recién Mónica, la compañera. En el islote tenemos los islotes de las células beta, tenemos insulina, y también en las otras células tenemos glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Esto se secreta a sangre y es lo que establece la regulación de los niveles de glucosa, ¿sí? En cambio, el páncreas exócrino, que es lo que secreta hacia el duodeno, tenemos el páncreas exócrino compuesto por el acino y los ductos. Los acinos, que tienen la producción proteica, como ya aprendimos, eso es una de las cosas que ya aprendimos. Los acinos de las glándulas tienen una parte que es el acino, donde se secretan las proteínas, y una parte que es el ducto, donde se secreta, en este caso, agua y bicarbonato. Estos conductos pancreáticos que terminan en el duodeno, o vierten su contenido en el duodeno. ¿Bien? Bien, entonces acá ya tenemos un gráfico que me pareció re lindo. La habilidad de secretar bicarbonato depende críticamente de la capacidad del CFTR de secretar cloruro. La secreción de alcalina es un mecanismo de defensa, pues el pH alcalino inhibe la activación de las enzimas digestivas dentro de los conductos. En el duodeno contribuye a neutralizar la secreción ácida gástrica. Situándonos, acá estamos en la secreción de los ductos el conducto pancreático, donde se secreta bicarbonato, mucho bicarbonato, porque lo que nosotros vamos a tener es una cantidad de quimoácido que viene del estómago, que desemboca en el duodeno, y ahí es donde se va a secretar todo lo que es el contenido pancreático. Pero primero para que se activen las enzimas, pero también para proteger todo lo que es esa mucosa, hay que apagar un poco el incendio de lo que viene del estómago. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, digamos que sí. Bien, bien. Entonces, acá ven cómo se secreta cloruro. Este transportador, ¿les hace acordar a algo? ¿SFTR? ¿Lo conocen? ¿Al de la fibrosis quística? Bien, bien, ahí. Bien. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas? Isaac, profe. Bien, Isaac, mira. Buenísimo, porque si lo podemos identificar después, por lo menos en mi manera de aprender, no es que yo quiero que aprendan patología, pero cuando uno se acuerda de la fibrosis quística, te das cuenta por qué tienen tantas dificultades, porque es el que está alterado o tiene una alteración genética, varias alteraciones genéticas en realidad de la fibrosis quística. Entonces, el que
digamos, por eso se llama SFTR, ¿sí? Acá estaba, pero realmente yo lo que quiero es que lo relacionen. Entonces, transporta cloruro, pero también, digamos, en la capacidad de esa conductancia es donde se va a transportar el bicarbonato. Y acá está la anhidrasa carbónica, que hace que el bicarbonato, tengamos bicarbonato adentro de la célula y se pueda transportar hacia la luz ese bicarbonato. Siempre, pero siempre, de ahora en adelante, mis alumnos, ¿dónde colocan la bomba de sodio-potasio? ¿Dónde está la bomba de sodio-potasio? Por su vaso lateral. Vaso lateral. Sí, sí, todos aprendan. Los 57 mayores, que estamos los 58 de ahora en adelante, siempre, cuando nos tengamos que ubicar en una célula, buscamos la bomba de sodio-potasio. Si hay transporte secundario, y acá seguro, porque estamos bombeando muchos electrolitos hacia la luz, y tenemos que encontrar siempre en la vasolateral la bomba de sodio-potasio, que nos va a dar la fuerza electromotriz, unas bombas de potasio, ¿sí? Para poder tener un equilibrio, y acá tenemos también el NHSC, sí, NKCC también, ¿sí? Acá tenemos NBC1, que tenemos con bicarbonato un sin porter sodio bicarbonato, ¿sí? Porque necesitamos transportar bicarbonato hacia el exterior en altas cantidades. Entonces acá entra directamente como bicarbonato, pero también produce de la anhidrasa carbónica, que acá se forma, digamos, el protón más el bicarbonato, ácido carbónico. Pero con esta anhidrasa va y viene y puede producir bicarbonato para ser transportado. Bien. Acá venimos ya a lo que es el trabajo práctico. Dice, analice los siguientes modelos. ¿Alguien lo puede leer? Porque me molesta el... Analice los siguientes modelos. ¿Qué más dice, por fin? Dice, analice los siguientes modelos que representan los mecanismos celulares involucrados en la secreción en distintas estructuras. En ellos identifique los principales componentes que comparten y los productos de su secreción. Bien, bien. Entonces, podemos ver que tenemos el acino, que ya aprendimos, que en el acino pancreático, ¿qué era lo que se secretaba? Enzimas. Enzimas, proteínas, muy bien. Todo lo que es orgánico, ¿bien? Y en el ducto los electrolitos. Entonces empezamos a identificar. La membrana vasolateral la identificamos siempre porque buscamos la bomba de sodio-potasio y los transportadores. Dijimos que había un sin-porter de bicarbonato sodio, pero también acá apareció, que no lo había visto anteriormente, el NKCC, que lo estaba buscando, ¿sí? El NKCC también está en la membrana vasolateral. Tenemos acá canales de sodio y canales de potasio, que el potasio lo mandan, digamos, hacia la parte vasolateral. Por otro lado, en contrapartida tenemos, estos son canales dependientes de voltaje, acá lo estamos viendo. Acá hay una acetilcolina que actúa de forma endocrina, ¿sí? Entonces, le dice a las células, cuando hay una comida, en este caso la acetilcolina que actúa de forma endocrina, le hace una cascada de segundo mensajero de IP3 y le avisa que tiene que descargar, esta célula pancreática tiene que descargar las enzimas al lumen y cloruro, y también va a haber transporte de agua por aquí, ¿sí? El sodio, y con el sodio se va a arrastrar agua y va a arrastrar estas enzimas que se van a secretar, que están de forma, ¿cómo están? ¿Están como enzimas o están de otra forma? Están como simógenos. Están como simógenos, perfecto, porque necesitamos que luego se activen, porque si estuvieran como enzimas, harían una digestión interna, son recontra peligrosas. Es como, digamos, yo los veo como prisioneros que los tienen atados con esposas. Entonces, de alguna forma esos prisioneros no pueden hacer nada, pero cuando la sueltan, recién cuando la sueltan al lumen intestinal, en ese momento pueden romper las cadenas como para empezar a hacer su trabajo. Pero en ese momento no. Entonces están en un pH muy básico, porque es lo que va a pasar acá, ¿sí? Pero una vez que se pongan en contacto con el pH más ácido del duodeno, ahí se van a comportar como activas, ¿bien? Y aparte se van a activar y van a poder ser activas, se van a liberar. Y acá tenemos el ducto donde se secreta el bicarbonato,
¿sí? De diferentes maneras, con diferentes transportadores y también bastante cloruro. Lo ven bien, ¿no? La diferencia. Acá no se secretan proteínas y también hay una secreción de sodio que también tiene agua. Y acá también tiene que haber alguna acuaporina para transportar agua. Acá lo vemos de otra forma. ¿Quieren leer, por favor, el encabezado? Dice, Cualquiera. ¿leo? Sí, Bueno. sí. Dice, en el caso del páncreas, la secreción presenta un componente hidrosalino rico en bicarbonato y un componente orgánico rico en proenzimas digestivas. La secreción pancreática es vertida en la luz del duodeno, con un pH entre 7,6 y 8,2, y con un volumen medio entre 1,5 y 2 litros por día. Su composición varía con la tasa de secreción. Analice el siguiente modelo, ubique las estructuras responsables de la fracción orgánica y las responsables de la fracción hidrosalina y escriba una conclusión. Bueno, esto es una forma diferente de representar lo mismo, lo único que acá aún pone las acuaporinas para ver cómo está la secreción de agua. También está el tema del IP3 con el calcio interno para que se produzca la exocitosis, ¿sí? Y se liberen las enzimas, los simógenos. Esto es el ducto, y acá está el NKCC de vuelta, los canales de cloruro y el canal de cloruro. Fíjense que acá se representa en el medio, si pueden ver, cuantitativamente cómo a medida que va aumentando la secreción, aumenta la secreción de bicarbonato cuantitativamente, si lo pueden ver, el sodio, el cloruro se mantiene, primero inicia bastante alto, ¿por qué? Porque se secreta mucho por acá, pero luego se va como diluyendo, si bien hay canales de cloruro, se va diluyendo y cuantitativamente no es tanto. El bicarbonato va en aumento y va diluyendo, digamos, va llevando los simógenos. Tenemos, a medida que pasamos por los ductos también, porque la secreción de agua, por eso le hablo de un efecto dilución, ¿sí? Secreción de agua por acuaporinas, y de este lado están mejor graficados los transportes del SFTR de bicarbonato y otros transportadores, ¿sí? ¿Se ve bien eso? ¿Alguna duda? Sí, profe. Dijo que el cloro se iba neutralizando y después No, nombró otra cosa. neutralizando no, diluyendo. Diluyendo. ¿Sí? Diluyendo, muy bien. Sí, Y después nombró otro diluyendo como componente. decís vos. Yo digo diluyendo porque soy patagónica de acá nomás, entonces viste que somos medio yeyudos. Sí, bien. Profe, y después nombró otra cosa, Sí. pero no la escuché. Bien, tenemos el sodio, acá tenemos el NHE3, y tenemos el sodio también acompaña, pero el sodio es bastante constante en la secreción pancreática. La diferencia está en diferentes acinos o en diferentes glándulas exócrinas, la proporción de bicarbonato, cloruro y sodio, ¿sí? Puede haber alguna diferencia, todas las glándulas exócrinas lo van a tener, la proporción en el vertido puede ser distinta, ¿sí? Por eso acá lo muestran como acino pancreático. ¿Bien? Y otra cosa es el contenido de agua para arrastrar todas estas sustancias. Por eso es que hablábamos de dilución recién. ¿Te contesté? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, seguimos con la próxima, perdón. Acá tenemos el producto final de la secreción pancreática, está graficado en el siguiente eje de coordenadas. Analice el gráfico y descríbalo. ¿Alguien se anima con lo que dijimos a analizar este gráfico, a ver si aprendimos qué significa? A ver, porque no quiero agarrar a Noelia. Noelia, andás por ahí, a ver si te animás a hablar de este gráfico. Sí, acá estoy. Bien, bueno, dale. Acá se representan las concentraciones de los diferentes, ¿cómo se dice?, iones, Sí, en función de lo que es el rango de secreción.
el rate de secreción, o sí, rango, o sí. Bien, pero muy bien, Noelia. Esperen que lo tengo que remarcar. Muy bien, Noelia, porque nos dijo que la tasa de secreción sería la palabra correcta, Noelia. Pero muy bien, porque me describiste la variable dependiente sobre la variable independiente. Muy bien, así hay que hacer. Cuando uno tiene un gráfico, siempre tiene que decir que la variable dependiente sobre la variable en relación o en función de la variable independiente. Muy bien. Bien, te escucho. Sobre la tasa sería la concentración del ion en función de la tasa de secreción. Sí, y entonces muestra que a medida que la secreción, la tasa de secreción aumenta, lo único, lo que veo yo es lo único que varía en la concentración serían el cloruro y el bicarbonato, como usted explicó recién. Bien. Que la concentración de cloruro disminuye y la de bicarbonato aumenta a medida que, ¿cómo sería? Que aumenta la tasa de secreción. Eso, que aumenta la tasa de secreción. Muy bien. Y está el sodio ahí planchadito, ¿no es cierto? Como que no varía. Y el potasio son constantes las concentraciones. Perfecto. Muy bien, Noelia, muy bien. Es decir, creo que aprendimos algo, está muy bien descrito, creo que aprendimos algo con respecto a la secreción pancreática. ¿Sí? Perfecto. Y vamos con la siguiente, que es la que está acá abajo. Quizás es un poquito más difícil. Voy a buscar a otra persona. A ver, Ana, ¿estás por ahí, Ana? Hola, ¿yo, profe? Sí, dale. A ver, inténtalo. Tranqui. Sí, estoy leyendo igual recién los... Mira, dice, esta Bueno. secreción guarda correlación con los productos duodenales. Analice el gráfico. Tenemos acá, a ver, contame. Tenemos, por un lado, las secreciones duodenales Bien, y por el otro, la concentración del bicarbonato bien. en, bueno, en el eje X tendríamos las horas. Claro, en función del tiempo transcurrido, Claro, ¿desde qué? ¿Cuál es el tiempo? ¿Desde qué momento? puede ser desde que empiecen los procesos gástricos en el estómago. Claro, desde que dice acá, desde que tenemos, digamos, función estomacal, es decir, que hay procesamiento de alimentos en el estómago. Entonces, cuando empieza a procesarse los alimentos en el estómago, sucede esto. ¿Y qué es lo que Claro, sucede? hay un aumento de ácido Bien, y a la vez de bicarbonato. bien, bien. Dice que aumenta el ácido, ¿no? Y que después se empieza a secretar el bicarbonato pancreático, ¿no? Porque dice secreción de bicarbonato y ácido duodenal, claro. Esto pareciera como que pueden pinchar una sonda en el duodeno y empiezan a medir. ¿Y qué se ve en el duodeno? Y van a ver que a las 2 horas, o sea, pasado desde que empieza el proceso, pasados las 2 horas, o bueno, más o menos, van a tener su punto máximo. Y bueno, De ese secreción sería de secreción de ácido y de bicarbonato pancreático. ¿Y qué ves ahí, Ana? No te entiendo la pregunta, profe. Bien, ¿Cómo? sí, mira, sí, quizás la hice mal. Digo, lo que creo que se ve es que pareciera que la del bicarbonato es posterior, ¿no? Inmediatamente posterior a la del ácido. Claro, capaz por lo que explicaba recién de que a ese ácido, o sea, la cantidad de ácido de los procesos estomacales y demás, tiene que haber como una onda alcalina para, bueno, para primero comenzar con los procesos y también para que no se dañe la mucosa de Buenísimo, del Ana. duodeno y Bien, eso. bien, y miren esto, que lo encontré de otro libro. Fíjense cómo, gracias, Ana. Mira, y ahí les explico lo que vamos a ver acá, ¿no? Cómo dice acá que, bueno, las proteínas y los lípidos la estimulan, esto ya es
regulación, no lo han visto ustedes lo que es vasovagal, después verán autónomo para poder ver cómo también tenemos la regulación autonómica y la regulación endocrina de la acetilcolina para que esto suceda, porque el intestino es todo un gran órgano que en realidad es un sistema, ¿no? Ya es mucho más, pero lo que hace es responder a todas estas regulaciones. Pero acá tenemos la regulación de los protones. Fíjense cómo los protones que vienen del procesamiento del estómago tienen una regulación acá en una célula que puede detectarlo, tiene este sensor y secretan secretina, y este receptor de secretina lo que hace que esta célula secrete bicarbonato. ¿Lo pudieron ver o lo repito? Miren, por ahí no se entendió. Nosotros estamos, acá en el estómago se está procesando el alimento. Llega en un momento, llegan las proteínas y a semidigerido las proteínas y los ácidos grasos. De alguna manera eso también estimula a lo que es el sistema nervioso entérico, el sistema autonómico, a que se secrete, porque de alguna forma el páncreas se tiene que enterar que tiene que secretar, porque ¿cómo se entera el páncreas? Es decir, de alguna forma el páncreas tiene que tener mecanismos para darse cuenta que la comida está llegando. Hay mecanismos que son centrales y hay mecanismos que son locales. El mecanismo central tiene más que ver con el sistema nervioso autónomo y que hace que el acino libere estas enzimas para que digieran los ácidos, las grasas y las proteínas, ¿sí? Pero también hay algo que es corto, que detectan el estímulo acá. Los protones estimulan las células S del duodeno, que secretan secretina, cuyos receptores están en el ducto, ¿sí? Y estimulan la secreción de bicarbonato. Entonces, por un lado, estimulo la secreción de las enzimas, y por el otro, en el ducto, ya que hay muchos protones, también se va a secretar bicarbonato para apagar un poco este incendio. ¿Ahora se entendió, Ana? Sí, profe. Bien. Ay, no, Bueno. sí, se me escucha. Sí. Sí, te Sí. escuché. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, seguimos. Esto probablemente no lo van a terminar de integrar ahora, porque ustedes luego tienen que ver todo lo que es digestión y todo lo que es la regulación neuroendocrina de la digestión, pero por lo menos para darse cuenta cuáles son los mecanismos de causa-efecto de estas regulaciones. Bien. Acá vamos con el hígado. A ver, de páncreas, ¿alguna pregunta más? Creemos que no. ¿Entiendo? No, Bien. La Bueno. secretina terminaría, perdón, Sí, la secretina terminaría estimulando a los canales FTR y el SLC3, que son los que liberarían bicarbonato. Sí, estimulan en realidad, hay que ver bien cuál es el target, ¿no? Pero lo que sí estimulan, me tengo que fijar bien, pero lo que definitivamente estimulan es la secreción de bicarbonato, porque el receptor de secretina está en la célula ductal, ¿sí? Entonces, lo que termina haciendo esa célula ductal, lo que termina haciendo es vertiendo bicarbonato al ducto, al conducto pancreático. El mecanismo interno tendríamos que revisarlo exactamente por cuál es, para no decir alguna pavada, pero lo que seguro es que la secretina va hacia esa célula y lo que termina originando es que se libere bicarbonato. Como ejemplo, acá si tenemos la colecistoquinina también, que está estimulada por las proteínas de los lípidos, dice acá, estimulan las células C, que del duodeno, que secretan colecistoquinina, que bueno, que también tienen acá en los receptores acinares, que es otro estímulo para que se liberen las enzimas pancreáticas. Sí, escucho. Quería preguntar si la secretina también actúa en las células centrocinares, puede ser, están en el acino, pero que no secretan enzimas. Y tendríamos que verlo bien, cuál es el target de la secretina, ¿sí? No sé ahora, para responderte podríamos leer un poco más. Acá lo que tenemos es algo más macro, la secretina en los ductos y la colecistoquinina en los acinos, ¿sí?
Es probable que tenga un receptor, pero bueno, tenemos que verlo bien. Importante, digamos, ir a la particularidad, pero más importante ir a la generalidad, ¿sí? Para entender qué es lo que sucede, por qué pasa esto. ¿Por qué el páncreas se da cuenta que tiene que secretar? Esa es la pregunta. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien, bien, vamos. Bueno, entonces ahora vamos a hígado. Ya pasamos por páncreas, vimos la secreción. Bueno, el hígado también es el gran laboratorio del cuerpo, tiene un montón de funciones, pero también tiene una función de secreción. Acá lo que estamos viendo es la circulación del hígado, que tenemos también la circulación porta, ¿sí? Y cómo esto ustedes conocen mejor que yo, cuál es la circulación hepática. Bien, vamos por la siguiente. Esto me encanta, estos dibujitos me encantan. Parece mucho, quizás hubiera tenido que limpiar un poco. Pero bueno, vamos a empezar. Para mí el hígado siempre es, en anatomía e histología, siempre es, me gusta, no sé por qué me gusta el hígado, pero fíjense que tenemos la célula, el hepatocito. Este es el hepatocito con su núcleo. El gran productor, el que sintetiza un montón de células, ¿sí? Tenemos el canalículo biliar y el sinusoide hepático donde pasa sangre. La tríada esta, porta, es genial. Yo digo, qué bárbaro el que diseñó esto, la verdad, capo, porque no se me hubiera ocurrido. Pero fíjense cómo es increíble, ¿sí? Cómo tenemos acá, esta es la organización del hepatocito. Esto es otro enfoque, donde se ven cada uno de los hepatocitos, pero también cómo desembocan en los conductos biliares, en los canalículos biliares, perdón, y luego tenemos los conductos de Hering, ¿sí? Que luego también, los conductos de Hering son estos, ¿sí? Ustedes lo saben mejor, y tenemos la vena centrolobulillar, y acá vamos de vuelta, y acá tenemos el hepatocito en forma hexagonal, y tenemos los canalículos, estos biliares, o conductos de Hering, donde se deposita la bilis, ¿sí? Y donde después va secretándose. Y tenemos las células de Huffer, y esto que parece los fenestrados, los epitelios, donde hay como filtración de la sangre, y tenemos las células de Huffer, que son las células inmunes, donde también se produce el sistema retículo endotelial, ¿se acuerdan? De la vez pasada. Así que bueno, me parece una genialidad. Acá lo vemos de otra forma, donde ya lo vemos más de forma tridimensional, donde tenemos los hepatocitos, los conductos biliares, que después ya tenemos un conducto biliar más grande, el conducto de Hering, que es un conducto más pequeño, pero es el que va recogiendo todo lo que es la bilirrubina, y finalmente la bilis, que luego va a la vesícula biliar. Y tenemos los sinusoides hepáticos, acá tenemos venosos, ¿sí? La vena porta del hígado. Bien, ¿por qué me gusta eso? Porque bueno, nosotros tenemos que ver acá que tenemos la vena cava que desemboca en el hepatocito y en el sinusoide hepático, y la vena porta, ¿bien? Y tenemos el lobulillo hepático, acá en verde otra vez, el conducto interlobulillar que se va llenando de bilirrubina y que termina luego concentrándose en la vesícula biliar, y después tenemos la sangre arterial que también va, digamos, a la tríada hepática. Bueno, y lo que hablamos recién, que desemboca en el colédoco, que luego va al duodeno, que esto es el conducto pancreático. ¿Por qué esto? Lean alguien, por favor, lo que dice arriba, a ver. Por favor, el encabezado. Antonia, porfi, ¿podés? Antonia. Bueno, si no está Antonia, Diana por ahí. Diana Coria, ¿estás? Bien. Encabezado, porfi, porque no lo veo. Bien, Diana. Dice, la secreción biliar también presenta un componente orgánico formado por los ácidos biliares, bilirrubina, que le da el color amarillento, fosfolípidos, lecitinas y colesterol, y un componente inorgánico de sodio, agua y bicarbonato. Analice el siguiente modelo y ubique el polo vasolateral y apical de las células. Identifique los mecanismos responsables de la secreción del componente orgánico y las responsables del componente inorgánico, y escriba una conclusión. Bien.
Entonces, gracias Diana. Entonces nosotros podemos ver que tenemos el acino como si fuera el hepatocito, haciendo una analogía con lo anterior, y el colangiocito como si fuera el ducto, pero funciona así, y es el conducto, el colangiocito forma los conductos biliares, o el conducto de Hering, que luego se forma en el conducto biliar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos los transportadores que en membrana vasolateral ya aprendimos entonces que esta tiene que ser la vasolateral porque acá está la sodio-potasio ATPasa, la bomba de sodio-potasio, y tenemos transportadores que pasan lo que son los ácidos biliares, los ácidos orgánicos y los aniones orgánicos y cationes orgánicos para que luego sean excretados en el hepatocito. Y acá se excretan las sales biliares. Las sales biliares, los aniones orgánicos, los cationes orgánicos y los fosfolípidos. El colangiocito, que funciona como el ducto, también tenemos los transportadores en la vasolateral, el NKCC también está, y luego tenemos el transporte de bicarbonato que tiene que estar, el CFTR, que también hay un análogo en el páncreas, y el transporte de cloruro, ¿sí? Luego pueden ver bien que estos son transportadores orgánicos. ¿Se entiende la analogía? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, profe. profe. Bien, entonces acá, digamos, perdonen, tenemos los ácidos biliares, el ácido cólico, la secreción independiente de ácidos biliares rica en bicarbonato de sodio, secreción dependiente de ácidos biliares recirculantes, ácidos biliares. Dos calidades de bilis tenemos en el conducto y en la vesícula, porque luego se va concentrando, no es que son calidades, sino que se va concentrando. Esta es la concentración que tenemos de sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, y sales inorgánicos en el conducto, y en la vesícula están un poco concentradas, ¿sí? Porque esa es la función, para que cuando haya que volcar, eso ya esté concentrado en el momento de la digestión. De todas formas, ustedes saben que es condición ideal, pero no necesaria, igual se puede vivir sin, digamos, tener vesícula, pero lo ideal es esto porque, digamos, ante una comida rica en grasas tenés recursos para poder digerirlo. Entonces, el modelo molecular de la sal biliar es este, y de esta forma, los péptidos, digamos, del lado polar de las sales biliares van transportando, se van uniendo tipo jabón para emulsificar las grasas y la parcial polar de hidrosolubilidad. Y de esta forma las grasas pueden ser transportadas o digamos digeridas por el intestino. Emulsifica las grasas y luego por las lipasas que vienen, la lipasa pancreática, pueden ser atacadas. Y acá tenemos qué es lo que sucede, ¿no? La formación de la bilirrubina, vimos en la clase anterior que la bilirrubina se formaba por la degradación, vimos recién en la célula de Kupfer, para producir, digamos, en el macrófago, la biliverdina y la bilirrubina, y se depositan en lo que son los canalículos biliares, en las células en los canalículos de Hering, que luego van a ser, digamos, por diferentes mecanismos vertidos en el intestino delgado, y esta bilirrubina luego puede pasar a productos como esterco-urobilina y estercobilina en heces, o también puede ser, digamos, reabsorbido, y acá falta la vueltita de la reabsorción o recirculación enterohepática, ¿sí? Y también es excretada como biliverdina, como bilirrubina directamente, no directo como bilirrubina, así como urobilinógeno, que es lo que se excreta en riñón, y que lo que es le da la coloración amarillenta a la orina. Bien, esto de coluria es cuando ya aparece muy amarilla, cuando hay algún problema hepático. O hay un problema de que aumenta mucho la bilirrubina, puede ser la conjugada o la no conjugada, y aparece coluria. Y acá estábamos viendo lo que vimos la clase pasada de la generación de la bilirrubina, de la destrucción de los eritrocitos intrahepáticos y extrahepáticos. Bien, lea atentamente el siguiente texto y construya un modelo o dibujo que represente el proceso descrito. Bien, chicos, a ver, alguien que escribió, alguien que pueda leer esto, por favor. A ver, Sofía, alguna de las Sofías, porque debe haber más de una.
Bueno, profe, ¿lo leo? Dale, porfi, gracias, ¿Está bien? Sofía. Sí, Los ácidos biliares primarios, bueno, primero empiezo por, lee atentamente el siguiente texto y construye el modelo que representa el proceso descrito. bien, vamos a Los hacer una ácidos cosa, biliares, Sofi, vamos a trabajar en equipo. Mientras vos lees, yo voy a proyectar algo y todos vamos a, excepto vos que después lo vas a tener que ver, vamos a ir tratando de identificar lo que vos estás hablando en el siguiente texto, en el siguiente gráfico, ¿dale? Bien, léelo, porfa. dale, espérame, profe, que... Ahí. Los ácidos biliares primarios se sintetizan en el hígado a partir de la hidroxilación del colesterol por la 7-alfa hidroxilasa. El más importante ácido biliar es el ácido cólico. En el hígado, los ácidos biliares se conjugan con glicina o taurina, que permite que su solubilidad en el medio acuoso sea más elevada. Estos ácidos conjugados pueden pasar a sales biliares en el hepatocito, como sales de sodio y potasio de estos ácidos conjugados. Se secretan en la bilis y se vierten al intestino. En el intestino, estos productos se reabsorben el 95% en el riñón terminal, por difusión si han sido desconjugados, o por cotransporte con sodio los conjugados, siendo ambos traslocados en un carrier específico por difusión facilitada fuera del enterocito. Pasan a la sangre portal y se incorporan a la recirculación enterohepática de ácidos biliares, siendo recaptados por el hepatocito por transportadores específicos, ser procesados y volver a secretarse con la bilis al intestino. El restante 5% pasa al colon. Allí, por acción bacteriana, se desconjugan y dehidroxilan, haciéndose más liposolubles y formando ácidos biliares secundarios. Una parte de ellos se reabsorbe y vuelve al hígado para conjugarse, y otra parte se pierde en las heces. Una pequeña fracción, 5%, de ácidos biliares forma parte del pool circulante sistémico, al no poder ser captada por los hepatocitos de la sangre portal. El hígado sintetiza ácidos biliares nuevos solo para reponer las pérdidas por las heces. La concentración de ácidos biliares en la sangre portal es el factor que regula la síntesis y secreción biliar, de forma que cuando ésta está en concentración alta, se inhibe la síntesis y se favorece la secreción biliar, efecto colerético. Mientras que si la concentración es baja, se inhibe la secreción y se favorece la síntesis biliar. Bien. Bueno, buenísimo entonces. Para el resto, gracias, Sofía. Vieron acá, digamos, un poquito más de detalle, no mucho más, creo que no, tampoco es que es tan revelador el gráfico. Pero bueno, muchas gracias. Después vamos a ver el próximo. En realidad, digamos, lo que tendríamos que hacer es un modelo. Ustedes deberían construir un modelo con esto y con algo que ustedes entendieron y con la bibliografía para entender bien lo que es la recirculación enterohepática. Luego viene el número, el siguiente. No sé quién lo puede leer. Rocío, ¿estás por ahí? Rocío, encima tiene un apellido. Juan, sí. Sí, lo leo. Dale, Rocío. El sistema biliar se extiende desde los canalículos formados por las mismas paredes de las células hepáticas hasta la papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Morfológicamente, la vía biliar empieza intrahepáticamente en millones de canalículos biliares llamados conductos de Henry, ubicados intralobularmente al lobulillo clásico hepático, entre los cordones hepáticos proximales a la tríada portal. Estos conductos están conformados por tejido epitelial plano simple y se continúan como conductos biliares sobre el tejido conjuntivo de los segmentos hepáticos, ya revestidos por un epitelio cilíndrico simple. Bien, estos conductos finalmente comienzan a salir de los segmentos hepáticos y del mismo hígado, confluyendo y formando solamente dos conductos hepáticos, conocidos anatómicamente como conductos hepáticos izquierdo y derecho. Estos ductos se unen para formar un solo conducto hepático común que recibe un conducto que viene de la vesícula biliar, el conducto cístico, y forma un único conducto llamado común o colédoco. Histológicamente, todas las células de los epitelios de los ductos son llamadas colangiocitos,
y de manera práctica clínica se pueden dividir en aquellos colangiocitos de la vía biliar intrahepática y colangiocitos de la vía biliar extrahepática. Cuando hay una lesión en los colangiocitos intrahepáticos debido a una obstrucción, el hallazgo es llamado colestasis intrahepática. En este estado los colangiocitos liberan en el 90 a 100% de los casos una enzima que está unida a sus membranas celulares llamada gamma-glutamil transferasa. La abreviación, la cual aumenta en promedio 12 veces el límite superior del valor de referencia. Si la colestasis está relacionada con los colangiocitos extrahepáticos, en el 90 al 100% de los casos liberan a la sangre una enzima unida a sus membranas celulares llamada fosfatasa alcalina, la cual aumenta en promedio 2 a 3 veces. Cuando la gamma-glutamil transferasa o la fosfatasa alcalina están aumentadas, suele entonces buscarse un aumento de diámetro interno o alteración de la vía biliar. Bueno, muchas gracias. Entonces, tiene que ver con la estructura y acá tienen que buscar intrahepático y extrahepático, pero eso tiene que ver más que nada con desórdenes, no tanto con la fisiología. Pero ahora que yo les había pedido, Isaac, que tenía abierto infobioquímica, ¿tenés gamma-GT, gamma-glutamil transpeptidasa ahí en la página? Fíjate donde lo abrimos hoy. Isaac se me fue. Se muteó. Bueno, lo pueden buscar en infobioquímica, digamos, cada una de estas enzimas para que luego puedan ver qué significa cada una de ellas. Ya estamos entrando a fisiopatología, pero lo importante es saber, digamos, de estas enzimas dónde están, porque algunas son mitocondriales o citosólicas, entonces cuando comienzan a estar estas enzimas aumentadas en plasma, quiere decir, como dijo la compañera, es que hubo una destrucción pueden ser de los hepatocitos o de los colangiocitos. Entonces, dependiendo de dónde está la lesión, aumenta una u otra o ambas. Nunca es tan directo, pero hay una relación, ¿sí? Bien. Entonces, ahora ya vamos por la número 6, que dice la bilirrubina. Acá está lo de la bilirrubina. A ver, alguien que pueda leerlo, Catalina. Sí, profe. Dale. La bilirrubina es una sustancia lipofílica y potencialmente tóxica. Requiere de un proceso de conjugación a formas hidrosolubles para ser eliminada. Se encuentra en el plasma en el equilibrio entre forma libre y la unida estrechamente a la albúmina. De esta última forma llega al sinusoide hepático por medio de la doble circulación hepática, arterial y portal. Se libera de la albúmina e ingresa al hepatocito por su membrana vasolateral, por medio de un transportador de membrana específico y posteriormente es transportada al retículo endoplasmático por los ligandos, proteínas ligadoras específicas de la bilirrubina y de algunas otras sustancias. En el retículo endoplásmico, es conjugada con uridina difosfato y ácido glucurónico, por medio de una enzima fundamental en el proceso llamada UDP glucuronil tiene que ser, porque no lo estoy viendo, transferasa. Glucuronil transferasa, para formar un 80% de diclurónidos de bilirrubina y un 20% de monoglucurónidos de bilirrubina. Bien. Menos del 1% de la bilirrubina en la bilis se encuentra en forma no conjugada. Luego la bilirrubina conjugada, hidrosoluble, viaja hasta la membrana apical y es a través de un transportador activo iónico, bomba ATPasa, es secretada al canalículo biliar para mezclarse con el resto de las sustancias que constituirán la bilis. Una vez en el intestino, la bilirrubina conjugada es desconjugada por la flora bacteriana en el ileón terminal y en el colon para formar pigmentos incoloros, urobilinógenos.
El 80% de los urobilinógenos siguen su trayecto intestinal y se denominan estercobilinógenos, que también son incoloros. Una parte de estos últimos se oxidan para formar el pigmento que le da color típico a las heces, estercobilina. El 20% de los urobilinógenos se reabsorbe al plasma, donde una fracción vuelve al hígado y recircula a la bilis. La otra se excreta en orina, donde una parte también es oxidada a urobilinas. Muy bien. Fíjense que más o menos dijo, ¿no? Lo mismo, digamos, de otra forma, lo que hablamos de la recirculación enteropática, pero habla más que nada de los pigmentos, y lo dijimos recién. ¿Qué es lo importante de acá? Que ya estamos viendo de lo que es hepatograma. Vieron que hepatograma son algunas analitos hepáticos que se usan para ver la función hepática. Estamos analizando función hepática. Y bueno, bilirrubina es lo primero. Entonces la bilirrubina se obtiene de la hemocateresis de los eritrocitos, y puede haber, digamos, lo que se dosa es bilirrubina total, bilirrubina directa, ¿sí? O conjugada, quiere decir que es la bilirrubina que está unida a los ácidos biliares, que es más soluble, ¿sí? Y esa tiene de 0,1 a 0,3 miligramos por decilitro. Luego tenemos la bilirrubina indirecta, que es la no conjugada, la que no es soluble en agua y se transporta con albúmina, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, hay diferentes formas de transportarse la bilirrubina. Es importante la diferencia, porque si no ustedes dijeran, y bueno, es la bilirrubina total. No, porque si yo puedo discriminar entre la directa y la indirecta, puedo discriminar diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de alteraciones en lo que es la fisiología, y no solamente en lo que es fisiopatología. ¿Qué pasa con los bebés? Los bebés recién nacidos, ¿cómo tienen la bilirrubina? Generalmente la tienen alta, hay que controlar eso. Claro, hay que controlar eso, porque bueno, puede ser la directa, digamos que es la directa o la conjugada, y la indirecta, la más peligrosa, porque si llega a estar muy alta la indirecta, que es la que no es soluble en agua, es liposoluble, es la que puede provocar el kernícteros, que es tan peligroso con los chicos que tienen la bilirrubina muy alta. Y una bilirrubina muy alta es arriba de, fíjense acá, dice 0,3 a 1 miligramo por decilitro. En los bebés llega hasta cuando están en 19, ya de 14 más o menos es el límite de referencia. Más de 19 ya van a lámpara, ¿sí? Y más que eso puede provocar el kernícteros. Entonces por eso los mandan a los bebés a las lámparas, para que se transforme, ¿sí? Y esa bilirrubina no sea de la que está no conjugada, ayudar a que sea de la conjugada, porque los bebés no tienen esa capacidad. ¿Bien? Entonces, por eso es importante medir la bilirrubina. Y para adultos, este es el valor de referencia. Entonces, una ictericia, si bien no quiero meterme en la patología, pero es para que ustedes lo sepan, es cuando la bilirrubina es mayor de 2,5 y afecta ya a las mucosas, y se ve todo amarillo. Entonces, la clasificación puede ser prehepática, bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de pasar por el hígado, porque el hígado es el que la conjuga, ¿estamos de acuerdo? El hígado es el que funciona en su función exócrina como conjugador de la bilirrubina. Entonces le pone ácidos biliares para que esa bilirrubina pueda ser secretada, es decir, pueda ser conjugada. Entonces, si la ictericia puede ser prehepática, por eso, hepática puede haber de las dos altas, y poshepática, es decir, que ya pasó por el hígado la bilirrubina, entonces lo que va a estar aumentada es la directa o la conjugada. Y acá tienen cuáles son, digamos, lo que puede suceder con la ictericia hepática, poshepática y prehepática, ¿sí? Esto ya es más particular, pero acá tienen qué pasa con la bilirrubina. Después vamos por las transaminasas. Entonces vamos viendo hepatograma, vimos bilirrubina, directa, indirecta y total. Vamos por las transaminasas. ¿Qué es la transaminasa? La TGP y la TGO, que la SAT es la alanin, ¿cómo se llama? La SAT es la GOT o TGO, y la LAT es la TGP, ¿sí? Que es la glucuronil transpeptidasa, ¿sí? Y esta es la transpeptidasa glutámico oxalacética. Diferentes maneras de hablar de la misma, lo que hacen es transaminar, es decir, el hígado es una fábrica de proteínas, de alguna forma tiene que transaminar, es decir, pasarse una amina a la otra con los péptidos. Esa es la función de estos. Pero ¿qué pasa? Algunas son citosólicas y otra es mitocondrial. Entonces,
Nosotros tenemos acá la TGP, sí, esta es la GOT, o la TGP, y tenemos localización, hígado, riñón, corazón, músculo esquelético. La TGO también está en el hígado. La disposición celular es citoplasmática, y la TGO es citoplasmática y mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumentan en plasma, es porque se rompieron los hepatocitos o los colangiocitos. ¿Me explico? La vida media, y digamos el aumento digamos, ante un problema hepático y ejercicio extremo, ¿sí? Esto es un aumento fisiológico, no es un aumento patológico. Ejercicio extremo aumenta un 50% y aumenta un 300%, fíjese la TGO. Por eso es que cuando se van a sacar sangre, se pide que no hagan ejercicio físico, porque pueden tener modificaciones en las enzimas. La variación diaria es de un 45%, por eso lo tomamos en ayuno, 1 hora a la mañana, y la variación de un día al otro es de 10 a 30%. Entonces, estas son las transaminasas, GOT y GPT, muy conocidas en el laboratorio, o ASAT y ALAT, ¿sí? Lo importante acá es que pueden tener cambios fisiológicamente, por eso se los mostré, pero cuando hay un cambio patológico no es un poquitito, acá tenemos un poquitito por ciento, es 10 veces que cambian las transaminasas. Entonces, acá tenemos los valores de referencia. Todas estas enzimas, chicos, hay valores de referencia, pero son relativos. ¿Por qué? Porque dependen del método y dependen del laboratorio. Más o menos son, no es como el valor de los leucocitos, que es 5.000 a 10.000. Acá puede haber alguna pequeña diferencia, por eso es importante ver el valor de referencia. Y casi siempre las referencias son 15N, es 15 veces, o 10 por. Los médicos suelen hablar 10 por, 15 por, si aumenta 10 veces el valor de referencia. Esa exageración. Entonces, cuando las transaminasas aumentan de 10 a 15 veces el valor de referencia o el valor normal, quiere decir que hay una injuria hepática aguda, hepatitis aguda, hepatotoxicidad, alguna droga, otros virus. Ahora, si las transaminasas están aumentadas, pero tienen menos de 5 veces el valor de referencia, puede ser una injuria hepática crónica, como una hepatitis crónica, hemocromatosis, enfermedad por alcohol, ¿sí? Que también pueden evidenciar que las transaminasas están movidas. Pero hay otros factores, como les mostré recién, que pueden modificar las transaminasas, siempre menos que 5 veces el valor de referencia, ¿no? Eso es momento del día de la extracción, variación entre días, raza, sexo, índice de masa corporal, que recién lo vi, que no lo voy a identificar acá, comidas, ejercicio, hemólisis, daño muscular, condiciones de almacenamiento y otras macrotransaminasemia, complicado. ¿Alguna pregunta, chicos? Mis 43 hasta a las 9 y 11 de la noche. Profe, de esos factores que están mencionados ahí, lo que son las condiciones de almacenamiento, ¿disminuirían las transaminasas, no? ¿O aumentarían? Porque, por ejemplo, daño muscular, donde dice condiciones de almacenamiento, porque, por ejemplo, daño muscular, hemólisis, ejercicio, índice de masa corporal, las aumentan. Comida, las aumentarían. Pero las condiciones de almacenamiento las aumentarían o las disminuirían. No, eso tiene que ver con la preservación de la muestra. La verdad que es poco feliz que esté ahí, porque no tiene que ver con las condiciones de la persona, sino con las condiciones de la muestra. Ah, bien, bien. Gracias. Bien, bien. Pero bueno, lo importante acá es que se entienda que cuando hay cambios que son de 10 a 15 veces el valor normal, hay una injuria más aguda, estamos hablando ya de una hepatitis. Cuando es menor que eso, o puede ser algo, si es poquito, referido a sin existir un daño, puede haber algunos pequeños cambios, pero si ya estamos cerca de 5, ya estamos hablando de una injuria hepática crónica. Entonces, esas son las transaminasas, ¿sí? GOT y GPT. La GOT y GPT están en otros tejidos, así que por sí mismas hay que discriminar. Si hay un infarto agudo de miocardio, también van a estar altas, ¿sí? O pueden estar altas porque hay, por ejemplo, en el COVID, la TGO y la GPT eran marcadores de COVID grave, porque producían lisis de músculo esquelético, hepático y cardíaco también. Entonces no estábamos hablando de una injuria hepática nada más, ¿me explico? Estábamos hablando de injurias celulares. Bien, pero bueno, tienen que estar muy altas, uno ya habla ya vamos a ver ejemplos. Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, digamos, está en el hígado, está en los hepatocitos, pero también, sobre todo estas, están en los ductos biliares, en los colangiocitos. Entonces,
tiene mucho que ver la fosfatasa alcalina cuando hay un problema, sobre todo en lo que es la parte excretora del hígado, ¿sí? En la parte de los colangiocitos. Entonces tenemos, aumenta por incremento de su producción o por liberación de células dañadas. Es un marcador sensible, pero no específico de enfermedades obstructivas hepáticas. Entonces, cuando hay una obstrucción hepática, la fosfatasa alcalina, obstrucción de la vía biliar, la fosfatasa alcalina suele aumentar. O cuando hay una masa ocupante, ¿sí? Suele aumentar. Lo que pasa es que hay que discriminar como la fosfatasa alcalina también está en el hueso y en la próstata, hay que discriminar muy bien de dónde viene esa fosfatasa alcalina. Estos son los valores de referencia. Fíjense que en adultos, hay por ejemplo, hombre de 70 a 175, y en niños es más alta. Por ejemplo, acá tenemos un niño de 10 a 15 años de 130 a 700, porque al estar en hueso y tener que ver con la resorción ósea, en niños es más alta la fosfatasa alcalina. No es que tienen problemas hepáticos, sino que tienen alta resorción ósea. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Entonces, gamma-glutamil transpeptidasa, otra enzima del hepatograma. Esta enzima se busca mucho, por ejemplo, los lunes en los trabajadores porque es muy sensible a lo que es el consumo de alcohol, ¿sí? Es microsómica, induce por alcohol y fármacos, anticonvulsivantes, warfarina y estrógenos. Pero esta es muy sensible, por ejemplo, para el que consume alcohol el fin de semana. Para el alcohólico el fin de semana es una enzima muy sensible para el consumo de alcohol. Entonces, tejidos ricos en esta enzima: riñón, páncreas, hígado, intestino, próstata y vaso y pulmón. En hígado se localiza en membranas, retículos endoplasmáticos, microsomas. Y hay, por ejemplo, cuando hay una relación con la gamma GT con la FAL, que nos da sugestivo de consumo de alcohol, una vida media de 28 días. ¿Sí? También lo mismo que le digo ahora, siempre fíjense en los valores de referencia del laboratorio porque no son universales. Tienen alguna relación, más o menos de 10 a 40, pero puede haber modificaciones entre laboratorios. No significativa, pero las hay por metodologías. Entonces, tengo acá una red conceptual. Tengo pruebas de la función hepática. Tengo distintos patrones, ¿sí? Pruebas de función hepática, patrón de citólisis, es decir, que hay lisis celular. En este caso, dice, se produce aumento de sangre de las transaminasas principalmente ASA-TALAT o GOT-IGPT, de la alanina, aminotransferasa. Son enzimas cuya función es transferir moléculas tomadas por grupo amino, como les conté. Los aumentos moderados de las transaminasas, en cambio, pueden parecer enfermedades hepáticas como extrahepáticas. Otro punto clave acá es la bilirrubina, es un producto de degradación de los glóbulos rojos que el hígado se encarga de eliminar. Las transaminasas son enzimas cuya elevación de sangre indica la destrucción de células que la contienen. Acá tenemos de pruebas de la función hepática, ¿qué pasa con la hiperbilirrubinemia? Dice, la hiperbilirrubinemia consiste en un aumento de la concentración de bilirrubina en sangre que puede no estar acompañado de otras alteraciones, ¿sí? Entonces, léanlo después, yo después se lo voy a compartir esto, lo vamos a publicar. La bilirrubina es un producto de desecho. Entonces, como habíamos hablado recién, depende qué tipo de la bilirrubina está aumentada, que pueda relacionarlo con cuál o tal patología, o con un momento fisiológico de la vida, que hay secreciones o, digamos, conjugaciones diferentes de la bilirrubina. Y hay un patrón de colestasis, que el patrón de colestasis se caracteriza por un aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma GT. Por ello se denominan enzimas de la colestasis, y un aumento asociado de bilirrubina. Las pruebas de función hepática consisten en la medición de sangre de la concentración de bilirrubina y de la actividad de ciertas enzimas, como son la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Bien, entonces ahora, después de desarrollar y analizar la información precedente, interpretamos la función de los diferentes hepatogramas. Pero vamos a volver a esto que nos comimos, que lo saltamos, porque esto es el hepatograma. Entonces acá habla de la bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina total, las transaminasas que vimos recién, la GOT y la GPT, la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Acá habla de valores de referencia más estandarizados, como para ponerle un valor de referencia, está la salvedad que yo les digo, pero hay cierta relación y como les comentaba, acá la fosfatasa alcalina es hasta 250 en adultas y hasta 600 en niños, es otra metodología de las que les mostré recién, y la gamma GT hasta 35. Entonces, lo que habla acá es, las anteriores pruebas de laboratorio relacionadas con el perfil hepático las podemos agrupar según distintos criterios. Tenemos estudios enzimáticos. Enzimas de necrosis. A ver, Agustín, ¿qué enzima de necrosis que estuvimos nombrando vos dirías acá? Si aprendimos algo, Agustín, a ver.
Agustín se durmió. Agustín se fue. A ver, Micaela. Agustín se rajó porque son 40 ahora. Micaela, ¿tenés qué enzima dirías que podemos dosar para ver necrosis, a ver si aumentó o no? Uy, se me durmieron todos. ¿Santiago? ¿Santiago? ¿Están todos comiendo? Bueno, a ver, pregunto, ¿alguien reconoce alguna enzima de necrosis? ¿Podrían ser las transaminasas? Muy bien, bien. Y si yo diría colestasis, ¿a cuál apuntaría? A la fosfatasa alcalina y a la gamma glutamiento-transferasa. Muy bien. Y encima de más ocupante, ¿cuál diría? También Fosfatasa podrían. alcalina, puede ser. Sí, Claro. la gamma GT, y está la 5' nucleotidasa, que también se suele utilizar, aunque no está acá en el hepatograma, pero es otra que dejen la puntada. No se usa mucho, ¿Cuál, pero bueno, profe? 5' nucleotidasa. Después, enzimas de síntesis. ¿Cuáles identifican como enzimas de síntesis? Dijimos que las transaminasas... Sí, perdón. No, iba a decir mal, iba a hablar de bilirrubina, pero no, pedí enzimas. Claro, enzimas de síntesis serían las transaminasas que se acuerdan que dijimos que cambiaban grupos aminos y que estaban en la producción de proteínas. Y las enzimas de fibrinogénesis, estamos hablando de enzimas que están, porque, a ver, la producción de fibrinógeno también en otro momento se investigaba lo que es el perfil de la coagulación, ¿sí? Porque también se estudia la coagulación en el hígado. ¿Por qué será? Porque es el que sintetiza las enzimas las proteínas necesarias para la cascada de coagulación. Todas las dependientes de Perfecto, vitamina K. entonces tal cual, entonces si el hígado y el fibrinógeno también, entonces si el hígado está por alguna causa dañado o no está funcionando bien, esto va a estar en depresión, es decir, la coagulación va a estar alargada, el tiempo de coagulación y del TP, el tiempo de protrombina va a estar alargada, y el fibrinógeno, la síntesis de fibrinógeno va a estar deprimida. Por eso es que las personas que tienen, por ejemplo, yéndonos al extremo, cirrosis hepática, tienen problemas de la coagulación, ¿sí? Porque su producción de factores de la coagulación a veces está decaído, ¿sí? Bien, entonces digo que personas que tienen falla hepática también tienen problemas de la coagulación. Estudio metabólico, proteico, lipídico, bilirrubinas y ácidos biliares, ¿sí? Está asociado. El estudio proteico podría ser, por ejemplo, un proteinograma, un lipídico. ¿Qué podría determinar en el laboratorio para ver cómo está el colesterol? ¿Qué más? Los triglicéridos, las HDL. Muy bien. Y ahí yo podría ver, ya que el hígado se encarga de eso, a ver cómo está el hígado como en su función de laboratorio, de productor, ¿sí? La bilirrubina y ácidos biliares directamente. Dice, también se puede agrupar acorde a la evaluación de la función hepática. Función excretora. Si yo quiero medir la función excretora, ¿qué mediría del hígado? ¿La producción de albúmina o de bilis? De bilis. De albúmina es como productor, pero excretor, es como órgano excretor, la bilirrubina. Muy bien. Sintética, ahí te compro la albúmina. ¿Sí? De citólisis. ¿Qué miraríamos? Las transaminasas. ¿Y la colestasis? La fosfatasa alcalina. Bien. Inflamación crónica. Las GPT. Claro, las transaminasas que dijimos que no tenían que estar muy altas, que tenían que estar por 5 más o menos, el valor de referencia. Che, ¿aprendimos algo o no? Díganme, algo aprendimos hoy. Un montón. Bueno, me alegro, pero sí, veo que algo aprendimos, que me acuerdo que me dijeron al principio hace una hora y media que no habían leído, así que algo aprendimos. Esto lo vimos, la ictericia lo vimos, la transaminasa, valor de referencia, fosfatasa alcalina, y la gamma GT también lo vimos. Esto lo vimos, y ahora vamos a probarnos con un hepatograma, a ver cómo lo vemos. A ver, métanle fruta nomás, a ver qué ven acá.
¿Ven desvío? ¿Cómo lo ven este hepatograma? O esta función hepática. No sé si Santiago se me fue, Micaela, alguna de las Micaela. Profe, Viendo los valores de referencia parece que está normal. Sí, está normal, viste que entra todo en los valores de referencia, así que no tendría nada que decir, porque no, está todo dentro de los valores de referencia. Bueno, y acá ya no. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, vamos a hipotetizar que es un paciente que entró a la guardia de la clínica el 18 de enero del 2005 y le hicimos laboratorio el 18, el 22, el 30, el 20, ya después, digamos, estuvo internado acá, pero después se fue a la casa y tenía 20 del 9 del mismo año, de septiembre, y al año siguiente, perdón. Ponele después, pero no, pareciera 18 del 1, pareciera el mismo día, pero no, pongámosle que es 18 del 10, porque no puede ser este es el mismo día que este. Pero bueno, vamos a ver. Comienza con 705 de fosfatasa alcalina. Entonces puedo creer que este paciente tenía algo, puede ser tipo obstructivo, ¿no es cierto? Porque está alta, no importa, es decir, ya está alta. Ponele que aunque sea el 200, el valor de referencia, lo tengo bastante alto. La gamma GT433 está por 10. Esta, la ASAT, que es la GOT, está por 10 también, porque ponele que fuera valor de referencia 35, por 10, 300. La LAT, o la GOT, está por 5. Chicos, ¿me estoy haciendo entender con lo que es por 5, por 10? Sí, profe. Bien, entonces, y la bilirrubina total 4,16, ¿está alta? ¿Está normal? Está normal. Está alta, me parece. No Era estaría. hasta 1, ¿te acordás? Alta, hasta 1. Era hasta 1, entonces tiene niveles de ictericia, porque habíamos dicho que hasta 2,5, digamos, en un adulto, tiene niveles de ictericia, y la directa también está alta. Lo que puedo ver es que la directa está alta, entonces, quiere decir que este hígado, si bien está bastante pobrecito, pero alcanzó a conjugar, porque si está la directa alta, quiere decir que alcanzó a conjugar. Pareciera como que bastante, ¿no? ¿Qué podría decir yo a priori si no viera el resto? Veo solo esto. ¿Qué podría decir? Hipotetizar, a ver. Una obstrucción extrahepática. Claro, una obstrucción extrahepática porque, digamos, de golpe el paciente pudo conjugar esta bilirrubina. En febrero ya bajó la fosfatasa alcalina, bajó la gamma GT, la SAT también, ¿sí? Y en marzo vuelven, en marzo no están, digamos, todavía, ya casi volviendo casi a los valores normales, tiene por 2 las enzimas nada más, pero ya casi a fin de año ya normaliza el hepatograma, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Es una hipótesis. Lo importante es que nosotros podamos ver los desvíos y la asociación entre los diferentes parámetros del hepatograma. ¿Y por qué podría deberse? Fíjense cómo acompaña la gamma GT, lo acompaña la fosfatasa alcalina, por lo que podría ser un indicador de colestasis. Vamos a ver este caso. Este caso es un ingreso en una guardia, luego de 48 horas y luego 72 horas. Es un perfil bastante completo de laboratorio de urgencia. Entonces yo puedo ver que al ingreso tiene, digamos, gamma GOT y GPT 146 y 110, digamos, no es por 10, es por 5, fosfatasa alcalina recontra alta, ¿sí? Está por 20 más o menos, la gamma GT también, la bilirrubina total está casi 9,96, acuérdense que 1 era el valor de referencia. La LDH, ¿la conocen a la LDH? Sí. Bien, ¿y de qué se trata la LDH? Pueden buscarla también en la página de Infobioquímica, pero es una enzima de qué? ¿Un marcador de qué? De ruptura de la célula. De rotura, de lisis, muy bien. También cuando hay hemólisis, también cuando hay hemólisis, pero es también un marcador muy fuerte de citólisis. Leucocitos 21.200. ¿Cómo están estos leucocitos? El doble, aumentadísimo. Muy altos, sí. Acá sin dudas hay una infección o una inflamación muy grande. La amilasa, ¿por qué la amilasa?
Puede ser porque la que secreta el páncreas, no es la Bien. amilasa salival. Claro, no es la amilasa salival. Muy bien, porque nosotros hablamos de páncreas exócrino de la parte secretoria, pero no hablamos en particular de las enzimas pancreáticas, que es la amilasa, la lipasa pancreática, ¿cuál otra? La tripsina. O eso, Sí. no, eso es estómago. Claro, pero bueno, la cuestión acá es que tenemos las enzimas pancreáticas y la amilasa, cuando hay una pancreatitis, se ve aumentada. Y es el acino el que está sufriendo en una pancreatitis. No solamente la parte secretora, sino también la parte del acino. Entonces, cuando hay una pancreatitis se mide la amilasa. Y acá, sin dudas, ya está alta. Tenemos la albúmina 3,17, que está en el límite, digamos, inferior para ver el hígado como productor. En 48 horas después busquen los valores de referencia de la amilasa. En las 48 horas del ingreso a la clínica, en la evolución analítica, ven que tenemos la creatinina, que pasó de 0,82 a 1, que está bien, digamos, porque es 1, más o menos, que esto me mide la función renal. Pero la ASAT y la LAT, digamos, esta está por 10, sería 71 por 20, y la otra está por 10. Así que aumentaron mucho estas enzimas que son de citólisis o necrosis. La fosfatasa alcalina bajó, pero la gamma GT, aunque bajó, se mantiene alta. La bilirrubina sigue estando alta, la LDH también. No cede la inflamación o la infección, ¿sí? Esta fórmula, los neutrófilos son porque hay la fórmula leucocitaria está, digamos, hacia el lado de la infección. El calcio, digamos, en 14,7, la amilasa aumentó y la albúmina bajó. Es decir, que la función hepática, si la albúmina bajó, quiere decir que la función hepática está comprometida. Y encima las enzimas de citólisis comienzan a agravarse. Al tercer día, como ustedes pueden apreciar, la creatinina ya empezó a sufrir el riñón, es decir, acá hay un problema generalizado porque el riñón también se ve agravado, porque puede pasar también con el tema de que va bajando la albúmina, entonces esa persona también puede estar sufriendo el tema del riñón. La ASAT y la GPT están muy altas, pero muy altas, más del 15, más por 15, del valor de referencia por 15, por lo que la citólisis y la necrosis sigue avanzando. La fosfatasa alcalina no, pero digamos la gamma GT sigue marcando, está en valores altos. Tenemos la bilirrubina que sigue aumentando, fíjense cómo el deterioro hepático, es decir, esta persona no está pudiendo eliminar la producción de bilirrubina, la LDH se complicó, es decir, que siguen sufriendo, no solamente, quiero suponer que no solamente el hígado, sino que también el riñón puede llegar a estar sufriendo, los leucos siguen altos, tenemos acá un calcio de 11,93, y que el calcio es de 12 a 14, a 15 más o menos, a 14, la amilasa está alta, así que esto es muy sugestivo de que hay algún problema pancreático, y la albúmina también bajó. Así que es muy probable acá, no tengo que hacer diagnóstico, sino ver qué órganos podrían estar sufriendo o relacionados con esta evolución analítica de los indicadores de daño hepático. ¿Bien? ¿Qué les pareció? ¿Aprendimos algo? Estuvo muy buena la clase, profe. Sí, estuvo genial. Entendió todo re bien. Bueno, me alegra mucho.